Buenas tardes, mi nombre es Jesús Rubio Vargas de la especialidad Mecánico Industrial. Les voy a hablar sobre la filosofía de la política. La filosofía política es la rama de la filosofía que estudia cómo debería ser la relación entre las personas y la sociedad e incluye cuestiones fundamentales acerca del gobierno, la política, las leyes, la libertad, la igualdad, la justicia, la propiedad, los derechos, el poder político, la aplicación de un código legal por una autoridad, qué hace un gobierno legítimo, qué derechos y libertades debe proteger y por qué formas de adoptar y por qué obligaciones tienen los ciudadanos para un gobierno legítimo y cuándo lo pueden derrocar legítimamente. Mientras la ciencia política investiga cómo fueron, son y serán los fenómenos políticos, la filosofía política se encarga de teorizar cómo deberían ser dichos fenómenos. La filosofía política tiene un campo de filosofía amplio y se conecta fácilmente con otras ramas y subdisciplinas de la filosofía, como la filosofía del derecho y la filosofía de la economía. Se relaciona fuertemente con la ética, en que las preguntas acerca de qué tipo de instituciones políticas son adecuadas para un grupo depende de qué forma de vida se considera adecuada para ese grupo o para los miembros de ese grupo. Las mejores instituciones serán aquellas que promueven esa forma de vida. En el plano metafísico, al principio controversia divisora de aguas acerca de si entidad fundamental sobre cuál debe recaer los derechos y las obligaciones es el individuo o el grupo. El individualismo considera que la entidad fundamental es el individuo y por lo tanto promueven el individualismo metodológico. El comunitarismo enfatiza el individuo es parte del grupo o por lo tanto la prioridad del grupo como entidad fundamental y la comunidad del análisis. A partir de Saint-Simon y Comte, introductores de la sociología, y prácticamente hasta hoy se conservará para las ciencias sociales el análisis riguroso de los temas asignados clásicamente a filosofía práctica y filosofía moral en particular. La conexión filosófica entre teoría y práctica que existía en la filosofía práctica de la Ilustración y subsistía entre los autores utilitaristas surgidos de la economía política desaparece del programa de interacciones de los nuevos científicos sociales. Como Weber, esta llegará a propugnar el avalorismo o independencia respecto al de los valores, lo cual convierte toda posible teoría política con una ciencia de los medios de la política o de los mismos, separar radicalmente al saber político de la propia política. Este neutralismo no formaba parte del despegue moderno de la filosofía política, por muy demostrativa que ésta se presentara. Por lo menos como filosofía, una teoría política con semejante presentación se neutraliza a sí misma. Causa de este desbordamiento de la filosofía política por las ciencias sociales, esta rama de la filosofía ha tenido que oscilar entre ajustarse en un papel metodología y de dichas ciencias de hechos desde Aristóteles hasta tratadistas del Renacimiento. Incluso Maquiavelo, el pensamiento político es una suma de cuestiones que reclaman la investigación empírica como un inclusivo. A pesar de las reflexiones sobre la política que nos han legado los filósofos de la antigüedad clásica y del Renacimiento desde Platón y Aristóteles hasta Maquiavelo y Bodin, la filosofía no empieza a dedicar una atención especial y sistemática hacia la política hasta algunos autores del siglo XVII, preocupados por hacer de ella un objeto de saber metódico y hacia la ciencia. El llamado iusnaturalismo y fundamentación de leyes de la conducta humana en la naturaleza constituye la concepción de fondos de los nuevos filósofos políticos, opuestos a convertir sus temas en mero saber probable y finalmente en materia del arte de la disputa. ¿En qué vino a parar la tradición aristotélica sobre las leyes y el gobierno de los hombres? El método tradicional de la interpretativo basado en la retórica y en ciertos saberes
indiscutibles de la filosofía del siglo Galileo, oponer también para la política el método de la demostración, apoyando a la lógica como nueva técnica del discurso y del descubrimiento del saber a partir de la naturaleza misma. Es ese prácticamente el punto de partida de autores tan especiales para filosofía política como Frotis, Hobbes, Locke y Spinoza en el mismo siglo. Pero pronto, más de un siglo después, del interés de los filósofos de la política se va desbordando. Primero, en el siglo XVIII, por la tensión creciente hacia la sociedad civil y sus leyes primordialmente económicas, es la obra de Mendel Ille Ferguson y la llamada económica política desde Adam Smith hacia casi Max Weber. Mientras tanto, la filosofía política tendrá que esperar para ver recuperada aquella sustantiva descubierta con los iusnaturalistas del siglo XVIII y pronto puesta en entredicho por las ciencias sociales de los siguientes siglos, pues sólo aquellas podrían predecir el desarrollo social. Tal recuperación tiene lugar entre años 50 y 70 del siglo XX, tanto por motivos teóricos como extrateóricos. Entre los primeros se encuentra la revalidación de la filosofía práctica después de la insuficiente del positivo y de toda supuesta concepción científica para el conocimiento de la acción humana general. Entre los segundos motivos han sido decisivos el impacto de la Segunda Guerra Mundial y de las ideologías involucradas con el conflicto que obligaban a replantear tanto la filosofía para la política como la política para la filosofía. Hannah Arendt creía que nada más que se hacía olvidada casi siempre de la política. En la época mencionada convive así un cierto despertar de la autoconciencia filosófica desde la política en la obra, por ejemplo, de Rawls, Bobbio y Daschle. Es la vez de la autoconciencia política desde la filosofía en la teoría de Habermas a la misma Arendt, entre tantas y tan distintas contribuciones que no es el caso enumerar. En autores tan arquetípicos para la teoría política como Maquiavelo o antes Ibn Khaldún en la Muqaddimah, ya se daba ese doble aprovechamiento del marco de la teoría, las lecciones de los clásicos, y el de la práctica, las lecciones de la historia, de en que adelante serviría a los grandes pensadores políticos. El lenguaje de la política se compone del discurso proveniente político, de los términos de la ideología política y del discurso de la teoría política. El primero expresa nuestros actos y creencias políticos y su función es esencialmente normativa,